Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Garófalo. Para los que no me conocen, soy el director de la carrera de diseño de la Universidad Kennedy. Damos inicio a este nuevo ciclo de charlas del 2025. Tenemos un invitado diferente, con un perfil diferente a los que tuvimos en los ciclos anteriores, y yo creo que va a ser su charla muy complementaria para nosotros y muy enriquecedora, sobre todo. Les presento Lucio Martínez. Es director de ROS Microcentro, es neuroentrenador y mentor deportivo, tiene un MBA en neoliderazgo y corrupción institucional, y aparte también es un atleta de alto rendimiento, es ex capitán de la Selección Nacional de Karate, es varias veces campeón nacional de karate, de sudamericanos, de panamericanos, y también tiene varios podios mundiales. Lo que lo hace una persona muy singular en su temperamento, y esto que muchas veces los diseñadores nos pone en aprietos, el enfrentarse con la hoja en blanco o con un proyecto que no existe, y hay que hacerlos con tener un foco, con saber para dónde dirigir nuestras energías. Lucio lo tiene bastante y bien estudiado. Así que bienvenido, Lucio, y te dejo ya a vos. Muchísimas gracias, Ariel. Se escucha bien, ¿no? ¿Mi voz? Sí, yo escucho bien, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, esta charla fue un gran entusiasmo para mí dar esta charla, porque es un ambiente con el cual también trabajo, pero como decía Ariel, vengo de un ambiente en el cual el alto rendimiento deportivo fue lo que me fue forjando a través de los años. Con el tiempo, yo buscando los mejores resultados, siempre me hice una pregunta, y era ¿por qué yo había llegado a un nivel deportivo en el cual la parte técnica, la parte física estaban solucionadas, por decirlo de algún modo? Eso significaba que tenía el mismo nivel técnico y el mismo nivel de estado físico que muchísimos campeones del mundo, y mi pregunta en ese momento fue ¿qué me diferenciaba de ellos y por qué yo no me subía a un podio mundial? Y ahí hace muchos, muchos años empezó una búsqueda profunda, 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 de cuáles eran esos motivos y cómo llegar al hackear el sistema de alguna manera y poder colocarme en ese lugar. Y así fue como, a través de muchísimos años de experiencias, de muchas técnicas, descubrí que había algo que tenía que ver con el mundo interno de las personas. Ese mundo interno es el que nos da orden. En definitiva, un poco de autoconocimiento y saber quiénes somos. Cuando a veces pensamos en cómo focalizarnos mejor, en cómo lograr conquistar nuestros objetivos, nos encontramos con un mundo en el cual no nos alcanza el tiempo. ¿Alguna vez sintieron que el día no les alcanza? Clases, trabajos, encargos, freelance, redes sociales, y todavía encima muchas veces pretendemos tener una vida social. Eso es lo común. Se nos pone la cabeza a mil, pero los resultados a veces no nos acompañan. ¿Por qué? Porque estamos en todas partes, menos en una sola, menos en ese lugar en el que nosotros tenemos que estar para mejorar nuestra vida en este caso. Por ejemplo, no sé ustedes cómo es la dinámica de la facultad, ¿no? Pero yo me imagino de que de pronto están haciendo, no sé, todavía le llaman afiches a lo que hacen. Yo pregunto, si quieren, es una charla, así que pueden desmutearse y contestar cuando vaya preguntando. No sé Sí, si sí, cuando usted... afiche es un término que sí se utiliza. Que se utiliza, ¿no? Entonces yo, qué sé yo, me imagino, están haciendo afiches en la fac, llega un mensaje de WhatsApp, abren Instagram, ven una tipografía interesante, buscan otra en Dafont, de paso chequean el correo. Y cuando vuelven al archivo, ya no recuerdan ni lo que estaban diseñando. ¿Pasa eso? ¿Es parte del mundo de ustedes? Voy preguntando porque también yo en esta charla voy a ir aprendiendo, voy a conocer un poco ese mundo. Una de mis especialidades
es acompañar a las personas para que mejoren su lifestyle, su forma de estar en el planeta. Sí, Ariel, ibas a decir algo, perdón. Sí, pasa todo el tiempo y cada vez más, porque cuando yo empecé no había internet, entonces era más fácil estar concentrado. Hoy día me pasa que estoy trabajando y tenés todo ahí. O sea, estás en un proyecto metido y tenés el WhatsApp, tenés el mail, tenés el teléfono al lado, entonces estás teniendo todo el tiempo, hay estímulos que decís, bueno, ¿qué hice al final de esta mañana? Y estuve por todos Total, lados, menos donde tenía que estar. totalmente. La creatividad sin foco es como querer hervir agua con una vela. Se puede lograr, ¿eh? Pero te va a llevar una eternidad. Una eternidad. El foco, en cambio, es como un soplete. Va directo al punto, va rápido, va intenso, es transformador. ¿Ustedes conocen a Paula Scher, la diseñadora? La que hizo el cartel del MoMA en Nueva York, por ejemplo. Sí. Es una de las diseñadoras más influyentes del mundo, ¿no? Coincidimos con eso, en eso. Y ella un día decidió dibujar mapas distorsionados, exagerando países, inventando proporciones. ¿Se acuerdan el resultado de eso? Los críticos decían que era incorrecto. Pero nadie pudo dejar de mirarlos. Y eso no se trata a veces de buscar agradar a todo el mundo, sino de impactar a alguien. Y eso creo que es muy importante en la profesión de ustedes, es en cualquier profesión, ¿eh? En mi profesión es exactamente igual. Pero me viene siempre como la imagen de Paula en ese sentido, ¿no? Una persona que la criticaron mucho en su momento, pero logró impactar con mucha fuerza. Es un ejemplo, perdón, el metro de Londres, el diseño de los mapas del metro de Londres, es un caos. Y un diseñador agarró o sea, no es lo que estás viendo. O sea, la realidad no es lo que ves, pero te ordena y te ayuda a circular, ¿no? Totalmente, totalmente. A veces la tarea que pueden llegar a tener ustedes parece un ejercicio más. Pero ahí siempre pueden ver una oportunidad para probar algo en la que lo que nunca se animaron a hacer. Quizás tengan algún profesor que no entiende al 100%, que quieran innovar, pero quizás ese trabajo sea el que les abra la puerta el día de mañana, como le abrieron las puertas a Paula en su momento. Bueno, hablemos un poquito de foco. Creemos que podemos hacer 5 cosas a la vez, pero el multitasking, yo creo que en diseño, como en todo, mata la profundidad. En el deporte, mata muchísimo el desarrollo. Tratar de hacer multitasking cuando estás tratando de ser la persona más efectiva en algo es tremendo. Yo sé que el multitasking viene de un reflejo de supervivencia muy antiguo, ¿no? Imagínense, nos acercábamos a un arroyo a tomar agua, juntábamos el agua con las manos y mirábamos en todas direcciones, escuchábamos todos los sonidos, porque teníamos que sobrevivir. Quizá eso nos quedó marcado de aquella época. Pero a la hora de concentrarnos en algo, el multitasking nos va a quitar muchísimo foco, y la calidad de lo que vamos a hacer va a ser un poco mediocre. Lo que te da fuerza no es cuántas ventanas tenés abiertas, es cuán profundo vas en una sola de ellas. Un entrenador muy bueno de karate, que es el deporte que yo hice, uno de los entrenadores más importantes que tuvo este deporte, se llama Oliva Seba, ya falleció, y él fue uno de mis mentores en el karate deportivo, y yo me acuerdo que una vez me dice: Lucio, el campeón del mundo es alguien que hace una sola cosa, pero haciendo esa sola cosa es el mejor del mundo. Y eso me remite mucho a la importancia que tiene la concentración y el foco en aquello que hacemos. Eso es como, qué sé yo, es como ver una serie mientras respondes mensajes y hacer un boceto. Después no sabes ni qué pasó en la trama, ni terminaste el boceto, ni contestás bien el mensaje, etc. No sé si les ha pasado eso, pero yo calculo que sí. ¿Cómo podemos entrenar el foco? Porque el foco es un músculo, ¿sabían? El foco no es nada más que una casualidad de la vida, es un foco. El foco es un músculo, se desarrolla, se entrena. Hay ejercicios. Hay 3 pasos que son importantes y que yo siempre recomiendo. En el caso de la gente que estudia, 50 minutos, por ejemplo, el caso de ustedes que diseñan, 50 minutos de diseño sin celular, por ejemplo. Es un tiempo protegido, un tiempo cuidado. Usted pone una alarma y esos 50 minutos
hasta que no suena la alarma, no quitan la concentración de ahí. Después el ritual de arranque, puede ser una playlist, no sé, preparar un café, ordenar el espacio, cada quien tiene su ritual. Y después el bloqueo de las distracciones, que es clave. Sacar cualquier tentación antes de que aparezca, anticiparte. La anticipación es clave para mejorar, en ese caso, el estudio. Y a veces la diferencia entre alguien que se dedica a algo que es promedio y otro que sea, no sé, inolvidable en aquello que hace, es que en general el promedio va a responder a aquello que tienen que hacer, aquello que le dicen, y el inolvidable transforma eso que le dicen. No sé, responde un brief y el inolvidable los transforma, los cambia completamente. Otro ejemplo que se me viene y que me parece interesante también dentro del mundo del diseño, y díganme si lo conocen o no, es Kenya Hara, el diseñador japonés, que propuso que el verdadero lujo es el vacío. Trae un poco esa religiosidad oriental y la coloca en el diseño. ¿Han oído hablar de Kenya Hara o no? La verdad que no lo conocía, pero capaz que alguien del grupo sí. Pero esto que vos mencionás, en el diseño, el vacío, nosotros lo llamamos a veces el espacio en blanco. Y es tan importante como lo otro. Pero te quería, Totalmente. disculpa que te interrumpa. Hablaste de la anticipación Sí. y me pareció muy bueno eso. ¿Tiene que ver también con la eliminación del riesgo? Bueno, la anticipación busca la eliminación del riesgo, estar seguro de algo, ¿no? Aunque no lo estemos nunca seguro. Aunque eso no se llega a hacer al 100%, pero la anticipación, la naturaleza tiene, por ejemplo, nuestro organismo tiene sistemas redundantes. El dolor tiene dos caras, o es una madre que te abraza, entonces exagera el dolor para prevenir, ¿no? O el dolor es porque te rompió. El cuerpo o se rompe o exagera. Tiene sistemas redundantes. La seguridad siempre busca sistemas redundantes. Cuando uno hace algo y realmente no lo quiere perder, necesita sistemas redundantes. Y uno de esos sistemas redundantes está basado en la anticipación. Poder ir un poquito más adelante y poder adelantarnos a aquello que puede ocurrir o aquello que queremos alcanzar. De ahí que, por ejemplo, para el deporte, y esto también, voy a nombrar algo que también es muy interesante para cualquier profesión y para cualquier ser humano, y que es la visualización de objetivos. En el deporte se utiliza mucho porque es parte de lo que se conoce como neuroentrenamiento. Se van creando dentro del plano subjetivo ya esas estructuras que uno quiere ver, que quiere concretar en el plano material, en el plano concreto. Todo lo que existe sobre la Tierra, todo lo que hemos creado los seres humanos, primero fue imaginado, primero fue pensado, fue soñado, y después se ha convertido en realidad, desde un celular hasta un avión. Entonces, creo que recién en el chat preguntaron quién era Kenya Hara, el diseñador japonés. Kenya Hara, así como suena. Kenya con K y Hara con H, no con J. Ahí va. Sí, la anticipación es muy buena. Dentro del karate hay una técnica que se llama anticipar, que es, se puede realizar de dos formas. Una es hacer una acción antes de que la otra persona la realice, y la otra es ganar en velocidad a esa acción que el otro empezó a realizar. Son dos formas de anticiparte, o por la velocidad o por la oportunidad, por el tiempo. Eso se da en casi todo. El foco crea calidad y la disrupción crea identidad. De ahí la importancia, y ahí el nombre también de esta charla, ¿no? El foco que te va a dar esa intensidad, el foco que te va a dar esa calidad, y la disrupción que va a crear tu propia identidad, que te va a hacer diferente, que no te va a hacer una botellita de Coca-Cola, no todas iguales. El foco crea la calidad, la disrupción la identidad. Lo repito para que eso quede bien grabado. Siempre que hagan algo, cualquier cosa, mismo puede ser un entrenamiento de los deportistas, puede ser ustedes un trabajo en la facultad, siempre pregúntense si esto me está representando, si soy yo, o es lo que pensé que querían que haga. Eso cambia muchísimo, muchísimo la calidad de lo que se hace.
¿Por qué? Porque una va a ser un poco fake. Está bien que a veces uno tiene que hacer lo que le dicen porque tiene que entrenar una habilidad. Pero no deja de no tener, de alguna manera, aquello que representa a esa persona. Es muy importante que vayan plasmando su individualidad, porque la individualidad es única, es irreemplazable. No va a haber dos personas iguales a ustedes. Entonces, siempre esa pregunta, ¿en esto soy yo? ¿Es lo que pensé que querían que hagan o realmente plasmé aquello que yo represento? Ahí te hago una consulta, Lucio. Primero, los que quieran preguntar, abran el micrófono y pregunten. No sé cómo querés que nos manejemos, Lucio, o querés Y las yo creo preguntas al que final. quiero que abran el micrófono, sí, sí, con total descaro, que abran y que me Ok. interrumpan mientras hablo, como una charla en la plaza. Tocaste dos puntos clave para mí. Uno, recién habías dicho, bueno, el crear, digamos, alguien siempre imaginó donde no había nada, se creó algo, se tuvo que imaginar. Bueno, esa es un poco o una de las facetas, por lo menos desde mi perspectiva, de la capacidad proyectual que desarrolla un diseñador o un arquitecto, digamos, estas profesiones proyectuales, donde no hay nada, ¿sí? Vos construís algo para resolver algo. O cuando hay alguna necesidad, vos das una solución. Que muchas veces la solución de diseño no es la pieza gráfica, sino justamente la solución en sí que después tiene como resultado una pieza gráfica. ¿No? Para mí la disciplina es mucho más abarcativa que la foto final. Pero, y me pareció muy bueno eso que comentabas porque refuerza esta idea, pero recién dijiste, ¿soy yo o es lo que quieren que hagan? En una profesión, ¿no? Como el diseño, donde vos en realidad estás ayudando a otros. O sea, Lucio Martínez necesita un proyecto de diseño para un producto que quiere sacar, contrata a un diseñador y yo tengo que interpretar lo que vos querés y tengo que acompañarte en ese proceso. No me puedo imponer sobre vos porque, o sea, yo tengo un cliente que sos vos y tengo mis conocimientos para saber cómo va a ser eso recibido por el usuario final, que es el que nos importa a los dos. ¿No? Pero entonces, digo, ya no tiene un sesgo de identidad propio del diseñador o la diseñadora, sino de qué es lo que se necesita, ¿no? ¿Cómo aplicás este concepto en estos casos, ¿no? Digo, de No, hecho, vos como es consultor sí, trabajás siempre sobre las necesidades del otro. sí, 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 es genial esa pregunta, porque claro, acá se presenta como esta dicotomía entre la esencia de la persona y lo que se pide, ¿no? Y las dos cosas creo que están interrelacionadas. Que uno va a responder a las necesidades, en este caso del cliente, creo que le llaman clientes, ¿no? Del cliente Cliente, o usuario, persona. del trabajo que vayan a realizar y la impronta personal. Creo que tiene que haber una comunión. Por dos motivos. Porque las realizaciones en equipo, en conjunto, con coincidencia, tienen un resultado más poderoso. Si una de las personas pierde, por así decirlo, ya sea quien hace el trabajo o quien necesita el trabajo, pierde el alma, voy a poner esta metáfora, ¿no? El trabajo no va a salir con tanta potencia, con tanta, ¿cómo decirlo? Con tanta calidad, por así decirlo. Cuando una persona, por ejemplo, en el life coaching, cuando vos ayudas a alguien a que construya su filosofía de vida, su forma de estar en el mundo, que encuentre caminos de autoconocimiento para que sepa bien quién es, cuáles son sus valores, cuáles son sus potencialidades y pueda tener una vida que se acerque a lo que esa persona considera que es la plenitud o la felicidad, tiene que haber, primero, un compromiso de los dos lados, tiene que haber una conexión de los dos lados, porque eso aumenta la probabilidad de éxito. Si solamente un lado está comprometido o un lado solamente tira, ahí la probabilidad de éxito baja. La probabilidad de éxito está muy atada a esa comunión, en todos los ámbitos. De hecho, la especie humana es una especie de relación, de conexión, de clan, por así decirlo. No sé si di una respuesta clara, si no, le doy la vuelta por otro ángulo. No, para mí sí, digamos, es una cuestión de sinergia entre el equipo de trabajo para brindar una mejor solución, sería algo así, ¿verdad? Claro,
Claro, totalmente, totalmente. Ya cuando empezás a trabajar conectando con la otra persona, más allá de esa impronta individual, esa empatía genera el proyecto final, tiene que terminar deviniendo en el proyecto final. ¿Qué De ahí pasa, la qué pasa, predisposición, ¿no? perdón, qué Sí. pasa cuando eh, el ego, ¿no? Sí. Personal va sobre el bien común, Ah, por hermosa pregunta. graficarlo, ¿no? ¿Qué pasa ahí, ¿no? Si yo soy consultor de Lucio y quiero que Lucio, digamos, se parezca a lo que yo quiero y no lo ayudo a Lucio a lograr su proyecto. ¿Cómo pasa Me muchas encanta, me veces, ¿no? encanta. Me encanta esa pregunta porque el ego es un tema que está siempre en discusión y en subjetividad. Y yo pienso lo siguiente sobre el ego. El ego es muy importante, es fundamental. Sin el ego nosotros no tenemos la ambición suficiente para avanzar y concretar cosas. El único problema con el ego es tenerlo mal educado. El ego se puede educar, el ego se puede entrenar. Entonces, yo lo que recomiendo ahí es educar el ego. Hay formas, hay formas. La reeducación comportamental es la clave en ese sentido. Claro, cuando una persona tiene un ego mal educado, es muy complejo, todo se embarra, todo se complejiza. Eso es un hecho. Pero no es que hay que quitar el ego o tener demasiado. Hay que saber direccionarlo, saber educar ese ego. Pero esa pregunta es genial, porque el ego es un tema apasionante. Es uno de los temas que a mí me gusta tratar cuando acompaño a las personas para que no sientan que tienen que, o blanco o negro, o dejarlo, o sucumbir a él, sino que pueden llevarlo mejor. Danos, a ver, un par de tips para esto que estás Ah, diciendo. muy bien, ok. Mirá, el ego está muy vinculado con otro aspecto, con otro concepto que es el de la autoestima. Hay que construir una autoestima, una autoestima, una alta autoestima, por así decirlo. A veces el ego se vuelve maleducado porque se vuelve a la defensiva cuando la autoestima no está desarrollada. Para tener una autoestima alta, el ser humano tiene que conocer quién es. Para conocer quién es, ese ser humano tendría que comprender, voy a utilizar una palabra que a mí no me gusta usar, lo quiero decir desde ahora, que es la palabra propósito. No me llevo bien con esa palabra, porque como está muy de moda y trae una concepción de rendimiento, ¿viste? De una cosa muy empresarial, le quita la verdadera profundidad. Los japoneses habían colocado una palabra que era un poco más acertada, que era ikigai. Como para poder referenciar esto, vendría a ser aquello que te levanta por la mañana con entusiasmo, para vivir, para actuar, para sentir, para amar, para compartir. Eso es el ikigai, el propósito. Pero solamente esa sensación, ese estado, lo consigue una persona que sabe lo que ama hacer en este mundo. Para eso tiene que saber cuáles son sus valores importantes en la vida, porque tiene que tener una base que esté estructurada por medio de los valores. Si la persona no sabe cuáles son sus valores de importancia, va a tomar cualquier otro valor. Y de ahí tener un objetivo mayor en la vida, que eso se va dando cuando uno ya sabe quién es y tiene los valores bien claros. Entonces el objetivo de vida queda transparentado, no necesita inventárselo o montarse al objetivo de otra persona o montarse al objetivo de una institución. No sé si se va entendiendo cómo voy hilando el camino de cómo Sí, sería este trabajo si yo estuviera haciendo una asesoría o una consultoría con alguien. sí, no, Lo, yo te lo pregunté, digamos, no inocentemente, porque bien, se da mucho en el proceso de diseño, vos todo el tiempo tenés que iterar, haces algo, avanzás, vas para atrás, avanzás un poco, volvés a corregir, avanzás un poco, testeás, volvés para atrás, y lo que sucede a menudo a- a la gente que estudia diseño o que se mete en esta disciplina es lo difícil muchas veces es diferenciar la crítica al trabajo, ¿sí? Y poder entenderla
como una crítica constructiva para mejorar ese producto y diferenciar que no es una crítica a tu persona. ¿Se entiende? Entonces vos decís, Sí, totalmente con se un entiende. proyecto y vos me decís, no, mirá, estos anteojos que hiciste, Ariel, de falta acá, porque cuando me los pongo no me calzan, fíjate que el color, qué sé yo. Y eso a mí me enerva, digo, pero este que se piensa que me va a venir a decir, tuve 3 meses diseñando estos anteojos y ahora viene y me dice que no le gustan, ¿no? Entonces digo, ¿cómo poder despegar y saber que Lucio está hablando de los anteojos y no está hablando de Ariel? Y que Claro, claro. el objetivo de Lucio y mi objetivo tiene que ser que esto sea de calidad. Después podemos discutir, pero siempre discutir sobre esto, ¿sí? Sí, sí, entendí. Mira, acá hay dos cosas que a mí me parece interesante. Ahí Agustina decía, estaba comentando algo en el chat. Eh, y no tiene solamente que ver con ser sincera, Agustina. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una educación que nos engañó bastante. Primero, que nos dijeron que el mundo es un lugar lleno de flores y cada tanto ocurren cosas malas o disruptivas. Y en general ocurren siempre cosas que nos desafían todo el tiempo y cada tanto tenemos algunos momentos de tranquilidad y paz. Y también nos enseñaron que tenemos problemas y no desafíos y no cosas con las cuales aprender. Entonces, la vida, todo lo que atente contra nuestra vida y en este caso, contra nuestra personalidad, nuestro ego, que no tiene la suficiente autosuficiencia o que no tiene la autoestima elevada, se siente atacado, se siente agredido constantemente. Entonces se defiende. Pero cada crítica, aunque no sea constructiva en el buen sentido, es una oportunidad de aprendizaje. Siempre. Vos tenés dos opciones. O te cerrás, te pones en guardia y te peleás todo el tiempo con la vida, o te abrís, prestás atención y ves que podés aprender de eso. ¿Se entiende? Sí, y ahí Pero bueno, preguntaban, no, sí, ¿qué pregunta? No, tirame porque me encantan las dice, preguntas Karina, dice, y eso puede llevar a la frustración también. Pone. claro, que sentirte mal por la crítica, no sé a qué se refiere, Karina. ¿Vale? Podés mutearte, Karina, y hablar directamente, que sería espectacular, sea dicho de paso. No tengan Ahí. miedo, Hasta, yo no muerdo en lo hola. absoluto. Hola, sí. Pensando en esto que decías, hasta mismo por ahí nos genera enojo, ¿no? Y bueno, eso, el enojo tiene que ver con algo nuestro siempre. O sea, si uno pone, si con el enojo nosotros como exteriorizamos y ponemos como afuera, ¿no? Como, ¿por qué me dice esto? Como, y en realidad, si uno hace como un trabajito para adentro y trabaja en ese enojo, ¿y por qué me está enojando esto? ¿Qué tocó mío que me enoja, digamos? ¿Y qué puedo hacer con esto yo, digamos? Porque de última, la persona que, no sé, me criticó, se fue, siguió con su vida y yo me quedé como prendida y con no sé, enganchada en algo que quizás eso, si yo lo tomo y o sea, lo llevo para mí adentro y digo, bueno, a ver, ¿por qué me está enojando esto? ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué fibra me está tocando? Y hago un trabajito interno, me parece que también está bueno eso de aprender de eso que me están diciendo, pero desde un lugar, no sé, de transformarlo, de no llevarlo a una cosa negativa, sino, no sé, llevarlo a algo positivo. No sé. Totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, pero ese es un gesto muy complejo, ¿eh? No es tan fácil, no es tan fácil. Por eso No, hay no, que, ni hablar. Lo digo claro, por los años de terapia que tengo, claro, claro, que te claro. ayudan por ahí a ver Exactamente. esas cosas, pero sí es un laburito complicado. A eso me refiero con la reeducación comportamental. El dejar porque cuando uno apunta siempre afuera, está desviando el foco de atención hacia donde tiene que tirar. Y esas situaciones, cuando ocurren, cuando nos generan roces, son interesantes para investigar. Yo creo que es una gran oportunidad para investigar sobre nosotros mismos. Ustedes que se van a dedicar al diseño, cuanto mayor sea su integridad, cuanto mayor sea su conocimiento de sí mismo, su autoconocimiento, mucho más poderosos van a ser sus trabajos. Mucho más poderoso va a ser la mecánica que tengan con sus futuros clientes. Mayor va a ser la empatía que van a tener con las personas para poder realizar algo.
Sí, es clave, la reeducación es clave en ese sentido. Y creo que una cosa que a mí siempre me impulsó a querer ayudar a crear filosofías de vida, a crear estructura de vida en lo que es mi profesión, es el hecho que en general veo que tenemos vidas dicotomizadas o vidas totalmente desprendidas, no están conectadas. Es como que somos una persona cuando trabajamos, una persona cuando vamos al deporte, una persona cuando estamos con nuestra familia o una persona cuando estamos con nuestros amigos. Y eso lo único que muestra es un estado de ignorancia profunda de uno mismo, básicamente. No lograr conectar todas las piezas y poder llevarlas juntas. O todas las piezas van juntas, se avanza más rápido. Y se tiene una vida con un poquitito más de plenitud, por así decirlo, ¿no? Lo que represente plenitud para cada quien. Eso es muy, pero muy, muy importante. Hoy sabemos que las llamadas soft skills, ¿se acuerdan las soft skills? ¿Saben de qué estoy hablando cuando digo soft skills? Las habilidades blandas. Las habilidades blandas, las conocidas habilidades blandas. Las habilidades blandas son extremadamente importantes hoy. No, en una época se hablaba que eran las herramientas del futuro. En el 2020 se hablaban que eran herramientas del futuro. El Foro Económico Mundial hablaba de que eran las herramientas del futuro. Pero ya son las herramientas del presente. Entre ellas el aprendizaje activo y estrategia de aprendizaje, la resolución de problemas complejos. Fíjense, resolución de problemas complejos. Ya el mismo nombre, ¿no? Yo pondría resolución de desafíos complejos. Lo pondría más deportivo. ¿Por qué? Es más divertido. Pensamiento crítico y análisis, inteligencia emocional. Esto es clave. Es fundamental la inteligencia emocional. Razonamiento, resolución de problemas ¿cómo se pronuncia? Ideación, así es la palabra, ideación, la creatividad, la iniciativa, el liderazgo, no sé, el pensamiento analítico y la innovación, la resiliencia y tolerancia al estrés y la flexibilidad. Como decía Darwin, ¿no? La especie que sobrevive es la que se adapta más fácilmente. La flexibilidad, la capacidad de adaptación es fundamental para cualquier actividad que uno realice hoy. Y más cuando está en la búsqueda, en el caso de lo que yo me dedico, del autoconocimiento. Les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta reflexiva. No sé si todos coincidimos en que una vida con intención es una vida útil, o que es una vida que se puede llegar a desarrollar de manera más plena y acercarnos más a lo que es la felicidad para nosotros, dedicándonos a lo que sea, ¿no? Sacando las carreras que cada uno elige o a la que se dedica uno. ¿Qué entienden ustedes por vida con intención? O como una vida intencional. ¿Alguien me podría decir qué se les viene a la cabeza? ¿O qué sería para ustedes eso? Quien se anime, quien sienta que la valentía es parte de sus valores. Que no se preocupen. Es normal no responder. Como una especie de guía, como una especie flecha. De guía. No sé. Es como claro, sirve como flecha, claro que sí. Yo diría... Sí, claro, Lumela dijo algo también importante. Sí. ¿Qué más? Sí. Yo diría con un objetivo en mente y no yendo para donde nos lleve el viento, sino como con algo en mente, con intención de lograr algo, de llegar a algo, o de vivir de cierta manera. Totalmente. Como con objetivo, ¿no? Totalmente, claro Sí, que hay... Yo creo que también se trata de vivir con dirección, ¿no? De no ir a la deriva. Totalmente. Y ahora les hago una pregunta, ¿a la deriva de qué? Porque es verdad lo que dicen, es eso lo que están diciendo. Porque cuando uno tiene una dirección, tiene un norte, tiene una brújula clara, va más rápido, no pierde tiempo. Es importante eso, no perder el tiempo. Es importante porque la vida en sí puede ser muy corta o muy larga. Depende cómo la vivan. Es una vida con un propósito. Excelente. ¿Y qué es propósito? Obvio que para cada quien el propósito va a ser diferente. No hay un propósito general. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese ikigai? Yo voy diciendo, haciendo otras preguntas reflexivas para que vayan pensando y anoten, si quieren.
Y quizás el propósito, o sea, pensando en esto de que cada uno tenga diferentes propósitos, yo me imagino Sí, como puede ser o algo que yo me propongo, algo que yo sé que puedo lograr para no generarme frustración, como diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo llegar a lograr? Entonces, hacia ahí voy con el tiempo que me lleve lograr eso, pero también puede ser algo que no nos demande esa productividad que nos demanda este mundo de decir, uy, no estoy haciendo nada o no terminé o no, esto de hacer, ¿no? De hacer, de hacer, de hacer. En esto de que decías, la vida puede ser muy corta o puede ser muy larga. En realidad también para mí esa intención se trata de el transcurrir y el camino que uno hace en eso y el poder estar presentes en ese camino, porque por ahí uno, me imagino esto como teniendo la mente en algo que, sí, voy allá, voy hacia esa dirección, pero sin olvidarme de ese camino que tengo que recorrer y del paso, porque me parece súper importante, porque ahí aparece el aprendizaje también, y más allá de a dónde llegue, hacia dónde voy o cuál es mi objetivo, porque capaz que no lo logro nunca mi objetivo, no sé. totalmente, es que ahí va. O sea, el propósito de vida no tiene que ser algo externo a la esencia de cada uno. En todo caso, aquello externo, que puede ser un objetivo como tener un trabajo en determinada profesión o lo que sea, tiene que acompañar ese propósito interno. Descubrir ese propósito interno es lo más complejo. ¿Se entiende? Por eso cuando yo pregunto, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propósito? No estoy hablando en lo absoluto de si quieren recibirse de esta carrera. Sino si haciendo esta carrera, ustedes son personas plenamente felices, o solo la están haciendo para alcanzar un estatus social o tener una fuente de ingresos. Sí, sería como el que me mueve, ¿Qué te mueve? desde dónde me Exactamente, muevo. exacto, exactamente. ¿Y cómo llegaríamos nosotros a conocer nuestro propósito interno? Porque yo creo Ah, que esa es la pregunta. resolviendo eso, lo demás viene detrás, ¿no? Como que lo demás se Totalmente, resuelve, ¿no? totalmente, totalmente. Las elecciones son más fáciles, el camino es más rápido. Cuando uno tiene que tomar una determinación, ya sabe hacia dónde ir sin dar tantas vueltas o sin dejarse influenciar por el afuera. Por eso es tan importante. Y esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Qué es aquello que a mí me mueve? Es muy complejo saberlo y les voy a explicar por qué. Porque a nosotros, cuando nacemos, la primera línea educativa es la de la productividad y el rendimiento, no es la del autoconocimiento. Es cómo encajar rápidamente en un sistema, pero no es la del autoconocimiento. Entonces, en ese camino, el que puede hace lo que puede con lo que tiene o con lo que recibió para poder entenderse. A veces le lleva toda una vida poder entenderse, poder saber quién es. Y esos son los primeros pasos. Yo cuando hago las consultorías, sobre todo las individuales, porque cada consultoría y cada propósito, cada razón de estar en este planeta es individual. No se puede copiar, no hay fórmulas para eso. Y entonces en esa búsqueda uno tiene que hacer un paso a paso muy minucioso e ir descubriendo. Por ejemplo, una pista que yo les daría como para empezar a hurgar es que recuerden cuando eran más chicos y más chicas, cuando eran adolescentes, qué cosas les gustaba hacer, qué cosas los movía, qué cosas les quitaba el sueño, o qué cosas hoy les quita el sueño y los podría dejar perdidos en el tiempo haciéndola. Eso le empieza a dar indicios de por dónde va su esencia como seres humanos. No sé si se entiende, ¿no? Sí, Porque, siento bueno, también, ahí, disculpe, sí, siento también que el propósito de nuestra vida es ser alguien, es formar un camino y desde muy chicos ya nos preguntan, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué quieres ejercer? Ya desde chicos nos incitan a buscar un objetivo, total, a colocarnos en totalmente, la sociedad laboralmente. totalmente, Tiziana. Te ponen en una posición en la que tenés que, sin saber quién sos vos, decidir qué hacer. Y eso es tremendo Exactamente. porque con el tiempo genera muchos árboles tapando el camino.
No se puede ver el cuadro completo. Pero bueno, nada, es así, es el mundo. Este es el momento evolutivo de nuestra especie, estamos por aquí. Te hago una pregunta, Ariel, ¿cómo estamos de tiempo? Porque yo puedo colgar in eternum, ¿eh? Tenemos, si querés, ¿te parece 20 minutos más? Empezamos, Ok, y 35, si te parece, hacemos 1 hora, hasta ahí 35, y abrimos un espacio para, igual ya se están dando las preguntas. Te sí, quería, claro, es mejor, mucho más rico. en función de lo que estás diciendo, Sí. que es súper interesante, vos hablaste de ser una persona íntegra por lo menos si no lo interpreté mal, en cada una de las cosas que uno hace, ya sea estar diseñando, estar preparando el desayuno, estando charlando con un amigo, como uno es uno y va cumpliendo diferentes roles en su vida, ¿no? Sí. ¿Es eso, básicamente? ¿Va por ahí lo que planteás? Lo que yo planteo es que en los campos que uno se mueve, estén presentes siempre los valores que lo constituyen. Uh-huh. Los diferentes valores. La búsqueda de los valores en el ser humano es compleja. Este es un punto que cuando lo trato en una consultoría, damos muchas vueltas y nos reunimos varias veces hasta descubrirlos. Porque los valores son muchos, hay muchos valores. Y en la mayoría vamos a estar de acuerdo de que todos nos adherimos a esos valores. Pero siempre hay 1, 2, 3 valores que son fundamentales para nosotros, que son innegociables. Que si no los conocemos, muchas veces vamos a hacer cosas en las cuales esos valores están en juego. Y ahí nunca nos vamos a sentir cómodos. Entonces, cuando hablo de un grado de integridad en todo lo que hacemos, es habitar espacios en los que esos valores siempre estén presentes. Por ejemplo, para mí, la educación y el respeto es un valor muy importante. Entonces, yo no ando en grupos donde eso no se respeta. No me sumo a eso. No me peleo con eso, pero no me sumo. Entonces, todo lo que elijo en mi vida está relacionado con eso. Tiene una coherencia con eso. Yo no tomaría un trabajo, por más dinero que gane, que rompa alguno de mis valores. ¿Se entiende? Y eso en todos los aspectos. El autodesarrollo es apasionante, dura toda la vida, ¿no? Uno se va generando ese autodesarrollo cada día de su vida hasta que termina su experiencia humana. Pero cuanto más uno se conoce y más estructura esos valores, los tiene más claro, muchísimo más pleno va a vivir. Y va a tener más claro hacia dónde ir y va a poder formular un plan. ¿Sabes lo que decía Pablo Picasso? Nuestros objetivos solo pueden alcanzarse a través de un plan, en el que debemos creer fervientemente y sobre el que debemos actuar enérgicamente. No hay otro camino para el éxito. Pero Pablo Picasso no habla del éxito, voy a ganar dinero, voy a producir más. Está hablando de ser pleno y feliz. Lo que para Pablo Picasso en ese momento era pleno y feliz, y lo que para cada quien sea ser pleno y feliz. Está hablando de otro éxito, un éxito que hoy no está de moda. Porque como decía, no me acuerdo quién había intervenido recién, no estamos hablando de obtener más dinero, más productividad. Que eso sea una consecuencia de que vos ya te conocés a vos mismo y que estás en el lugar cierto, y eso va a venir solo. Si vos estás en el lugar cierto y vos amás lo que haces y lo haces con todo tu corazón, vas a ver por detrás va a tener ese resultado por detrás. Nosotros tomamos del 95 al 98% de todos nuestras experiencias, nuestros comportamientos y sentimientos son automáticos. ¿Sabían eso? 95, 98. Lo que significa que solo un 2 o un 4% de nuestras decisiones son tomadas por el consciente. Por eso es que es tan difícil cambiar un comportamiento. ¿Por qué? Porque hay que generar, para hacer un cambio de hábito, por ejemplo, o comportamiento. Yo soy una persona que procrastino constantemente, que me cuesta sentarme a estudiar, y yo quiero modificar ese hábito. Yo quiero ser una persona estudiosa. Quiero cambiar ese hábito.
¿Cómo hago? No va a ser fácil, porque ese comportamiento de procrastinación viene de mi inconsciente, no viene de mi consciente. Yo puedo ser consciente de que procrastino, pero la acción en sí viene de un lugar que no lo manejo con mi consciente. Entonces, ¿cómo hago para modificar ese hábito? ¿Cómo? ¿Cómo hago? Primero lo Bueno, hago consciente. Primero trato de darme cuenta claro. cuando lo estoy haciendo. Claro, Agustina, exacto, exacto. Primero lo haces, primero sos consciente que eso está ocurriendo, porque las personas somos medio negadoras. Entonces, no, yo no, lo que pasa es que tengo muchas cosas que hacer, lo que pasa es que hoy, que tengo no gano lo suficiente, que tengo mucho. Bueno, primero hacerlo consciente. Segundo, hay que generar una acción, un cambio de actitud, o sea, para que rompa la respuesta automática, que genere ese resultado diferente, que produzca un progreso, una evolución distinta y que cree una nueva experiencia. Y después hay que sostenerlo en el tiempo. Después de ahí, bueno, hay que crear diferentes mecanismos para que ese sostener en el tiempo se produzca, porque ese sostener en el tiempo, que al principio va a estar dado por su disciplina y por el orden, con el tiempo se transforma en un hábito. Y cuando se transforma en hábito, queda automatizado. Y ahí se produce un cambio. Eso es lo más difícil. Sí. ¿Podés dar un ejemplo, Lucio? Perdón, hola. Sí, Santi, decime, un ejemplo de... Un ejemplo de ese cambio de actitud, de ese camino nuevo que uno puede hacer. Claro, por ejemplo, yo procrastino, vamos a poner el ejemplo de la procrastinación. Pongo ese ejemplo, no sé si por ahí puedo usar otro también, ustedes díganme. Pero, por ejemplo, voy a usar el sedentarismo. Soy una persona sedentaria. Una persona sedentaria y voy al médico y el médico me dice, bueno, Lucio, vos sabés que tenés problemas de salud porque ya no tenés 16 y el sedentarismo es el factor de mayor producción de enfermedades que hay. Tenés que empezar a hacer actividad física, tenés que empezar a hacer algo, aunque sea caminar. Aunque sea caminar. Entonces, obviamente ese hábito no está en mí, caminar. Va a ser salir de mi zona de confort. O, como me gusta decir a mí, va a ser la excusa o el objetivo para ampliar mi zona de confort. Que esa actividad sea parte de mi zona de confort el día de mañana. Pero al principio, bueno, hay un esfuerzo. Entonces, ahí lo primero que tengo que hacer, si yo quisiera, y voy a poner este ejemplo y con esto se va a entender, si yo quisiera comerme una torta de un solo bocado, ¿podría? No, no podría. Si yo me quiero comer una torta completa, empiezo a poco, me como una porción. Entonces agarro y digo, muy bien, voy todos los días a levantarme del sillón de trabajo, que estoy 6 horas trabajando acá, y voy a dar 6 vueltas alrededor de la mesa. Ni siquiera salgo de mi casa, ¿eh? Fíjate lo sutil de esto. Ni siquiera salgo de mi casa. Y lo voy a hacer 3 veces a la semana. Y a partir de ahí, de una cosa que parece muy simple, casi imperceptible, sutil, porque ni siquiera salgo de mi casa, empiezo a hacerla crecer gradualmente, muy gradualmente, porque el secreto de un cambio de hábito es la homeopatía. Es que sea homeopático el esfuerzo. ¿Se entienden? Muy, muy sutil. Y ahí sostenido en el tiempo, eso se va transformando. ¿Cuánto tiempo se necesita? Y se necesita mucho tiempo. Lo que dicen que hay una métrica que hicieron. Para mí no es verdad la métrica esa. No es verdad. Porque, bueno, me dedico a la disciplina desde que nací. Empecé cuando tenía 8 años en la asociación japonesa ya, y ya me dediqué desde esa época, estoy hasta acá. Y que doy clases hace 40 y pico de años, o que ayuda a las personas generalmente a desarrollar hábitos. Y lleva más de un año largo. Lleva más de un año largo. E incluso algunos hábitos, dependiendo del impacto que tengan nosotros, puede llevar más de un año. Puede llevar 2, puede llevar 3, puede llevar 5 años. Pero como son hábitos que trabajan sobre nuestra epigenética, por ejemplo, el hecho de hacer actividad física, va a mejorar nuestra calidad de vida y va a mejorar los años de vida, va a aumentar los años de vida. Como trabajan sobre la epigenética, son hábitos que uno tiene que pensar desde el inicio para incorporar forever and ever, para toda la vida. Son hábitos constitutivos de uno, como alimentarse bien, como cuidar el ritual de sueño y dormir bien por las noches, como la reeducación comportamental para poder administrar las emociones de la manera más elegante y efectiva posible.
como los pensamientos también son reeducables. Uno da por default que uno es como es y que no tiene mucho para hacer. Sin embargo, como seres humanos tenemos muchísimo para hacer. Podemos recrearnos completamente si lo hacemos con la inteligencia y el cuidado suficiente. Y así como también el cuerpo se entrena, las neuronas también se pueden entrenar. Totalmente, totalmente. Es un músculo, todo eso es músculo, todo es entrenable. Todo es entrenable. El cerebro es entrenable, el sistema nervioso es entrenable, los músculos son entrenables, los tendones son entrenables, los huesos son entrenables. Todo. Y después de un tiempo ese entrenamiento, que al principio está jalado por la disciplina, y eso a veces a algunas personas puede generarle un disgusto, se transforma en un hábito. Se pasa la barrera del sonido. Cuando se pasa la barrera del sonido, las cosas fluyen de otra manera. Por eso, esto es un poco para qué. Es como un spoiler de dedicarse a algo y trabajar sobre ese hábito hasta transformarlo, ¿no? Una consulta, Lucio. Vos, en lo que hiciste, en lo que haces, siempre trabajás, según entiendo yo, sobre la excelencia. Cuando hablo de excelencia, hablo de tu excelencia, ¿no? De lograr lo máximo posible. Lo hiciste a nivel deportivo, lo haces ahora como consultor, con De Rosa y con todos los otros proyectos que tenés. Entonces yo lo que quisiera es que vos nos des un consejo para salir del 5, ¿sí? Salir de lo suficiente, ¿no? ¿Cómo, digo, puedo dar más, puedo mejorar, no salir de este concepto que está muy arraigado en la sociedad, y vos hablabas recién del objetivo, bueno, Safo, ¿listo? Adentro de una materia, ¿no? ¿Cómo puedo transformar, digo, el acto de hacer un proyecto, ya sea para la facultad, para el trabajo, ya que lo estoy haciendo, ya que le estoy poniendo mi tiempo, en este caso muchos alumnos que estoy pagando una universidad para lograr algo que yo quiero, bueno, ¿cómo rompo con eso de poder disfrutar el trabajo y que no sea un cumplir para pasar al siguiente nivel? Hermosa pregunta. Esa es un planteo, un cuestionamiento que a mí me encanta y hay varias respuestas para esto. Una de ellas es simple. Hagan lo que aman de verdad. Pero no es tan fácil de entender esto, porque es lo que hablábamos antes. Nadie en general sabe lo que ama. Uno sospecha lo que ama. Es más, puede saber lo que le gusta, pero siempre a nivel medio superficial. Sé que me gusta comer pasta, chocolate, me gusta viajar, me gusta tal cosa. Pero muy pocas personas saben cómo les gusta estar en el mundo, quiénes quieren ser en el mundo. Entonces, cuando vos resolvés esa primera ecuación, todo lo que hagas lo vas a hacer apasionadamente. Nadie te tiene que obligar a nada, ni con una amenaza de que no pasás una materia. No hace falta eso. Eso solo se produce cuando tenés que forzar algo. Por un lado, eso. Por otro lado, crear pasión por aquello que se hace. Crear curiosidad, volver a tener asombro, por más que les parezca obvio algo. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Aquí en la escuela, las clases que doy, les digo que yo repito las especializaciones todo el tiempo. Yo hay especializaciones que he hecho la misma más de 15 veces. Entonces yo siempre digo lo mismo. Y siempre las miro con el mismo asombro, ¿eh? Y siempre me pregunto, me hago preguntas en relación a lo que escucho. Y me llevo esas preguntas. Saben que hacer preguntas es poderosísimo. Hay una mecánica de crear preguntas de poder que ayudan muchísimo al camino de vida, lo que sea, ¿no? Pero yo siempre me hago preguntas nuevamente cuando veo algo. Y siempre encuentro algo nuevo. Y yo repito las cosas porque me pongo a pensar lo siguiente. Cuando termino, por ejemplo, de hacer una especialización o terminar de escuchar una clase, como podría ser una clase en la universidad, termino de escuchar una clase y digo, ¿yo puedo reproducir esta clase? ¿Yo puedo enseñar esta clase? Si yo la tuviera que dar ahora, ¿la podría hacer? No. Ok, la tengo que repetir. La tengo que volver a leer. La tengo que volver a estudiar. ¿Cuántas veces? Hasta que lo pueda hacer.
¿Estoy apurado en eso? No, para nada. No estoy apurado, pero sí voy a repetir. Con el mismo asombro, con la misma intención, con la misma fuerza, con el mismo amor. Y ahí déjame poner un paréntesis, porque lo contás apasionadamente y parece lindo, ¿no? Pero a veces es feo, porque digo, a vos te puede gustar algo, pero no quiere decir que sea fácil resolverlo. Muchas veces, eso que digo, vos llegaste a niveles internacionales de competencia. Está bien, Sí, llegaste al podio de mundiales, te felicito, pero ¿cuántas piñas te pegaron para llegar a ese? Y no creo que te hayan muchas. gustado. No, muchas piñas. Y el campeón, yo siempre cuando me preguntan, pues siempre cuando ven a alguien que gana el campeonato, en el caso mío, siempre me felicitan, todo, ¿no? Y cuando te ven piensan que vos ganaste, pero un campeón pierde más que un perdedor, solo que no se da por vencido. Yo perdí mucho más que mucha gente que no llegó a obtener lo mío. El mismo no ha sido campeón sudamericana ni campeón panamericana, ni subió un podio mundial. Yo conozco mucha gente que yo perdí muchas más veces. De hecho, en el 2004, cuando salgo bronce mundial en Monterrey, yo voy con una rodilla rota, con un ligamento cortado y un menisco rajado a la mitad. Y eh, ese año me acuerdo que eran dos opciones: o me operaba y me perdía el mundial, o no me operaba e iba con la rodilla rota, que es viajar y en una competencia en desventaja. Y durante esos, me acuerdo que fue como un año más o menos, aproximadamente, más o menos, que tuve que hacer un trabajo de neuroentrenamiento muy fuerte, mucho trabajo de visualización, mucho trabajo de foco, un gasto energético y emocional enorme, porque todo el tiempo tu cabeza te juega en contra, porque, a ver, vas a ir a un mundial, las personas están saludables, vas a pelear con gente que no tiene la rodilla rota, ¿cuántas posibilidades tenés? O sea, esos diablos mentales siempre están ahí. Sin embargo, el foco, la pasión por lo que se hace que los momentos difíciles o más duros que uno vaya afrontando, porque todos lo van a pasar. Quiero que sepan que todos que están acá van a pasar por muchas situaciones complejas y las más duras que presenta la vida también. A todos se nos va a morir un ser querido. O sea, nadie va a no pasar por esa situación. Y yo creo que hay que prepararse para esas situaciones y hay que fortalecerse para ellas. Y hay que hablar de esas cosas. Y hay que charlarlas, que no hay que dejarlas en el mundo de lo desconocido, de lo que no se habla, como si fuera prohibido eso. Y empezar a ver que los grandes desafíos, los grandes esfuerzos que hacemos, hay un lado que nos está fortaleciendo, que nos está haciendo ser una mejor persona en el buen sentido, mucho más fuerte, más resiliente, ya sea que sirvamos como un ejemplo para otras personas o que tengamos algo que decir que ayude a las demás personas a tener un camino con más atajos. Está bien. O sea, es Ahí, que todo sí, esto que vos estás sí, diciendo, digamos, es contar también la parte pedregosa del camino, ¿no? sí, total, Ser Ariel. consciente de Sí, eso, que no es que digo, uy, hago lo que me gusta y soy feliz. O no, no, sea, no. tiene su parte compleja y difícil, ¿no? Totalmente. De hecho, la felicidad, la plenitud es un estado. No es que no estés triste, no es que no tengas que pasar por momentos duros, no tiene que ver con eso. Es totalmente indistinto. Porque si uno va a atar su felicidad y su plenitud a las cosas que le va a pasar en la vida, va a ser una montaña rusa. ¿Cómo estás? Yo a veces estoy muy triste. ¿Cómo estás, Lucio? Me dice, yo siempre digo, estoy bárbaro, estoy felizmente triste. Porque son emociones. Las emociones por algo son 5, y por algo una sola nosotros consideramos positiva. Las otras 4 nosotros las consideramos negativas, pero por algo están. No están porque sí hay. Tienen una razón. Lo que pasa es que nosotros aprendemos a verla como que es tremendo que estar triste. No hay que ¿Cuáles estar son las triste. 5 emociones? Tenés tristeza, enojo, alegría. No viste intensamente, ¿eh? Muy mal. Así Tarea para el hogar. Muy la mal, tuve, muy mal. la tuve que ver obligadamente. Ah, ¿la viste? Bueno, te acordar. Bueno, las emociones están porque cumplen funciones en nuestro organismo. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que vamos a pasar por todas esas emociones, pero lo que define la felicidad no es ser un tonto que está todo el día sonriendo.
es comprender cómo la vida es más caos que cosmos. Nos enseñaron al revés, no es más cosmos que caos, es más caos que cosmos. El cosmos de la vida es el caos. Y ahí está nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia como seres humanos, para crear nuestro propio cosmos. Ese es el gran desafío que tenemos en la vida. Y también Sí. aparte de que nos enseñaron también en que lo que se aplaude en este mundo es ser productivo y exitoso, también eso, Sí, ¿no? Que uno aprende que esas emociones negativas no están buenas sentirlas, o uno no tiene que pasar por eso, tiene que estar feliz, o no tiene que mostrarse triste. También es un reaprendizaje de decir, bueno, me permito estar triste, me permito no poder, me permito ser vulnerable, porque o sea, necesito pasar por eso para también en algún momento estar bien. Pero digo, también esto de cómo venimos a este mundo y qué nos enseñan y qué se nos exige y permite, bueno, también el capitalismo en sí, esto de tengo que estar bien, tengo que estar productivo, tengo que estar con fuerza, tengo que estar un montón de cosas que el ritmo de la vida cotidiana nos exige y que es muy difícil también como darse tiempo para decir, bueno, a ver, hoy no puedo y estoy triste o estoy angustiado, qué sé yo, pero tengo que cumplir con este trabajo, pero tengo que... Entonces, no hay un permiso nuestro propio de decir, bueno, a ver, me hago una pausa, transito esa tristeza, transito esa angustia para después poder hacerlo, pues si no, hago las cosas mal, digamos. Claro, Agustina, estoy totalmente de acuerdo. O sea, somos nosotros, siempre tenemos que volver al núcleo, somos nosotros. Los que no se permiten tener espacios somos nosotros. Una de las grandes cosas que se perdió, pues, por ejemplo, es el espacio de aburrimiento, que tendría que ser catalogado como el espacio de creatividad. Estamos siempre colocándonos cosas, entonces estamos siempre distraídos y con ideas ajenas. Entonces es muy difícil crear algo nuevo. ¿Cómo vamos a crearlo? Pero somos nosotros los que nos imponemos eso, porque fuimos educados así. ¿De dónde nacen nuestros pensamientos o nuestra forma de ver el mundo? De todos los condicionamientos que acarreamos a lo largo de nuestra vida, de nuestra existencia. Empezaron con nuestro nacimiento, con los padres que tuvimos, la educación que recibimos, la etnia a la que pertenecemos, el idioma que tenemos. Todo eso fue configurando la forma de ver el mundo. Pero el mundo es muy amplio, es muy infinito. Hay tantas formas de ver el mundo como seres humanos, como seres vivos habitan en el mundo, no seres humanos. Entonces, a veces somos muy sesgados y nos imponemos cosas que reprimen precisamente toda la manifestación humana, entre ellos las emociones. Pero esto vale para lo que decía antes Ariel. ¿Cómo puedo hacer para colocar el foco en las materias? Porque hay materias que no me van a gustar y eso. Y es permitirte que sea una materia que te cueste más, permitirte abordarla, permitirte atravesarla aunque te cueste y generar el asombro para sorprenderte con esa materia, para tratar de entender esa materia, para tratar de pasar esa materia. O sea, sí, también, perdón, un poco complementando el comentario, digo, puede haber un espacio, como decía recién, de decir, bueno, me permito estar triste y abordar el problema después, o también, digo, una válida puede decir, bueno, a pesar de, digo, pues uno tampoco puede estar esperando estar feliz o contento para hacer algo, ¿no? Uno a veces, digo, hay cosas que hay que llevarlas adelante más allá del estado de ánimo con la misma dignidad, ¿no? Totalmente. Todo esto que estamos hablando es con los pies bien en la tierra. O sea, tenemos un mundo que tiene una estructura que es el que tiene, es la estructura que existe. ¿Es nuestro momento evolutivo? Sí, es ese. Ok, hasta ahí vamos. Bueno, le voy a robar a Wilson Hahn una de sus frases de la sociedad del cansancio, ¿no? Somos seres de productividad y rendimiento. O sea, a la sociedad no le importa tu calidad de vida. No nos engañemos. A la sociedad como sistema, no individualmente, ¿no? Sino como sistema, trabaja sobre el rendimiento y la productividad. Y eso avasalla todo. Vos no servís más, no pasa nada, viene otro humano, otra pieza. Por eso uno tiene que hackear de alguna manera el sistema en el que está viviendo y hacerse cargo de su propia vida para generar las condiciones de llegar a alcanzar esa vida que quiere, a medida. Pero tiene que seguir jugando con todas las herramientas, con todas las reglas que tiene a su alrededor. Es una fantasía pensar que uno te puede romper todas las reglas y hacer otra cosa distinta, ¿no? Porque somos seres de relación, estamos interconectados. Y esta es nuestra realidad. Siempre los pies, en ese sentido, en la tierra. Por eso hablaba de la importancia de conocernos profundamente. Entonces,
les regalo, ¿no? Como un minuto de reflexión en el cual piensen qué es lo que más valoran en su vida diaria. Piensen en eso, porque esa es otra pregunta que si ustedes se replantean, van a empezar a tirar del hilo y empezar a conocerse un poco más. ¿Cómo se quieren sentir en su vida diaria? ¿Qué quieren sentir en su día a día? Cuando van a la universidad a estudiar, ¿qué quieren sentir? ¿Que tienen que solamente pasar materias, que es una carrera tediosa? ¿O pueden elegir sentir otra cosa? Como un lugar para aprender, para sorprenderse, para aportar. Porque todo eso está en nuestro poder. Hay cosas que no están en nuestro poder. Pero cómo nosotros encaramos y cómo nosotros nos predisponemos para hacer algo, sí está en nuestro poder. Hay una frase que me parece re linda de Bill Copeland. El problema de no tener una meta es que podés pasarte la vida subiendo y bajando y nunca conquistar nada. Por eso es importante conocerse uno mismo, enfocar, colocar foco, conocerse uno mismo, colocar el foco, mantener el foco con disciplina y generar las disrupciones necesarias para poder alcanzar esa vida plena y feliz que cada uno quiere tener en estas reglas del juego en las cuales hoy estamos sumergidos. Buenísimo, Lucio. Ya nos pasamos del tiempo, no pasa nada, pero yo no sé, para mí, no sé si vos querés sumar algo más o abrimos a preguntas, si es que las hay. Vamos a abrir a preguntas. Vamos a charlar un poquitito. Okay. Bueno, vamos a charlar un poquito para el que tenga ganas de hacer una pregunta que se anime. Abran el micrófono sin miedo, así no hay problema, Agustina. Lucio no se siente que está hablando solamente con los 3 o 4 que venimos hablando. No pasa nada, yo sé que ahí Salomé y Nicolás están caminando por la calle, calculo. Sí. Bueno, están mandando algunas preguntas por chat. Buenísimo. Dice un comentario es: a veces ese proceso llega a ser extremadamente frustrante. Dice otro comentario: la frustración es contraria a la evolución. Y otra, acá es una pregunta: ¿cómo luchamos contra el desánimo por miedos o por el tiempo que nos puede tomar lograr los hábitos y demás? ¿Cómo luchamos contra el desánimo? Interesante pregunta, pero tiene mucho que ver con lo que venimos hablando. Con conocerse a uno mismo. Cuando uno se conoce, sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va, sabe que se va a enfrentar a muchas situaciones o que las cosas no se van a dar siempre como uno piensa. Nuestro cerebro es un poco infantil. Piensa que las cosas tienen que ser a un tiempo, a una velocidad que muchas veces no es así, no es real. Simplemente hay que, vuelvo a repetir, conocerse a uno mismo en ese sentido. Eso es lo que hace que vos no te desanimes cuando te caes. Si no estás muy seguro de lo que estás haciendo, cualquier cosa que te desanime te va a tirar hacia abajo y no te va a permitir seguir avanzando. Por eso mi gran invitación ahora es replantearse un poco más quiénes son, qué les gusta sentir más en su vida, qué es lo que más valoran en su vida diaria, para que eso sea un poco una guía para tomar también las decisiones que van a seguir. Perfecto. Te hago una consulta, Lucio, como para ir cerrando. Vos nos podés dejar un mail o algo donde, si alguno está interesado, pueda llegar a hacerte una consulta o lo que fuere. Sí, les puedo dejar el mail. Pueden seguir a De Rose Microcentro también por Instagram. Ahí me escriben también. O pueden escribirme a luciopablo18@gmail.com. Ponelo si querés escrito. Dale, lo pongo en el chat. Sí, va a ser mejor. Queda. Sí. Sí, cualquier consulta que tengan, pueden escribirme sin ningún problema.
También les voy a dejar mi teléfono. Pueden mandarme un WhatsApp. WhatsApp, porque yo las llamadas, si no conozco el número, no atiendo. Es parte de mi tranquilidad. Y después, si no es en el Instagram, pueden de Rose Microcentro. De Rose Microcentro es el nombre de mi escuela. Aquí soy director, estamos con los... Bueno, acá te agradecen formalmente los organizadores de la universidad por esta charla también. Muchas gracias, Josefina. Y bueno, yo te Gracias, Fanny, agradezco gracias, Celia. en forma personal y de todos los alumnos de la carrera de diseño. Creo que la vamos a aprovechar mucho esta charla que nos diste. Y bueno, en algún momento tal vez podemos hacer otra, si no tenés inconveniente. Para nada, para nada. De hecho, si les interesa en el buen sentido todo lo que es la estructura del lifestyle, del autoconocimiento, y si les interesa desde la universidad, por supuesto, podemos armar los workshops que tengan que ver con la búsqueda de valores, la búsqueda en ese sentido. Un trabajo un poco más profundo, más individual y más comprometido, que cada uno pueda desarrollar esto de manera más precisa. Bueno, tomamos la propuesta entonces. Muy Bueno, bien. yo ahora, Lucio, entonces te dejo seguir con tus cosas. Yo me voy a quedar unos minutitos más porque hoy justo también arranca el bimestre, el tercer Epa. bimestre. Por si alguno de los alumnos quiere conversar algún tema o me quiere hacer alguna consulta, nos quedamos 15 minutos más y si no, bueno, me voy yo también. Muy bien, bueno, muchas gracias, Ariel, y muchas gracias a todos y a todos los que Gracias, estuvieron ahí, Lucio, muy que estuvieron interesante. aquí. Gracias, Agustina. Abrazo grande y estamos en contacto. Gracias, Lucio. Chao. Muchas gracias. Adiós.